Sabes qué hacer, y aún así no lo haces. Y eso te está destruyendo más de lo que aceptas. Hoy no te voy a motivar, te voy a mostrar por qué sigues atrapado. Porque si eres honesto contigo, esto no es nuevo. No es la primera vez que te dices mañana empiezo. No es la primera vez que sientes ese pequeño impulso, y lo dejas morir en cuestión de horas. Sabes exactamente qué cambiar. Sabes que te está haciendo daño. Sabes que deberías dejar, que deberías empezar, que deberías enfrentar. Y aún así, no lo haces. No porque no puedas. No porque no tengas tiempo. No porque te falte información. Es algo más incómodo que eso. Algo que probablemente no quieres admitir. Porque aceptar eso significa dejar de tener excusas. Te levantas con esa sensación rara en el pecho. Como si algo estuviera mal, pero no haces nada al respecto. Tomas el celular, te distraes, te prometes que en un rato vas a empezar, pero ese rato nunca llega. Y cuando te das cuenta, el día ya se fue. Otra vez, y lo peor no es que no avances. Es que sabes que no estás avanzando. Eso es lo que pesa. Eso es lo que cansa. No el esfuerzo, sino la culpa silenciosa de saber que podrías hacerlo mejor, pero no lo haces. Esa vocecita que aparece cuando te quedas solo, cuando todo se queda en silencio, y te recuerda exactamente lo que estás evitando. No estás perdido. No estás confundido. No estás esperando claridad. Estás evitando. Evitando empezar. Evitando incomodarte. Evitando enfrentarte a la versión de ti que ya sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere pagar el precio de hacerlo, porque cambiar no es bonito. No es motivador. No es como te lo venden. Cambiar implica renunciar a partes de ti que ya se volvieron cómodas. Implica dejar hábitos que, aunque te hacen daño, te resultan familiares. Implica romper con una versión de ti que llevas años sosteniendo. Y eso da miedo. Más miedo del que te gustaría aceptar. Por eso sigues donde estás. No porque no puedas salir, sino porque, en el fondo, hay algo dentro de ti que prefiere quedarse ahí. Algo que prefiere lo conocido antes que lo incierto. Algo que dice, mejor mañana. Pero ese mañana ya se volvió un lugar donde escondes todo lo que no quieres enfrentar hoy. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Tu vida sigue avanzando. Las oportunidades no esperan. Y tú, sigues en el mismo punto, con las mismas excusas, con las mismas promesas que nunca cumples. Esto no se trata de disciplina. No se trata de fuerza de voluntad. Se trata de algo más profundo. Algo que está sosteniendo ese ciclo en el que estás atrapado. Y si no lo ves, si no lo entiendes, no importa cuántas veces lo intentes, vas a volver al mismo lugar. Así que no, este no es un video para sentirte mejor. Es un video para que dejes de engañarte. Te despiertas, pero no realmente. Abres los ojos, miras el techo, y ya desde ese momento sientes que algo pesa. No es cansancio físico exactamente, es otra cosa. Es como si empezaras el día ya un paso atrás. Sin energía.
sin ganas, sin esa chispa que te hace moverte. Sabes que deberías levantarte. Sabes que hay cosas que hacer. Pero te quedas ahí unos minutos más, que se convierten en muchos más. Y entonces agarras el celular. Solo un momento, te dices. Solo para despertar un poco. Solo para distraerte mientras te levantas. Pero ese solo un momento se transforma en minutos que desaparecen sin darte cuenta. Deslizas, miras, consumes, y mientras lo haces, hay una parte de ti que sabe exactamente lo que está pasando. Sabes que estás perdiendo tiempo. Sabes que estás evitando empezar. Pero sigues. Porque es más fácil. Porque no duele. Porque no exige nada de ti. Y cuando finalmente te levantas, ya no es el mismo inicio que imaginabas. Ya no hay impulso. Ya no hay intención. Ya empezaste el día reaccionando, no decidiendo. Y así sigue todo. Te dices que vas a empezar más tarde. Que primero haces unas cosas rápidas. Que necesitas ordenarte antes. Que no es el momento ideal. Que luego lo haces. Mañana empiezo. No es el momento. Luego lo hago. Las repites tanto que ya ni siquiera las cuestionas. Se vuelven automáticas. Se vuelven cómodas. Pero en el fondo sabes que no son verdad. Porque no es la primera vez que lo dices. No es la primera vez que lo postergas. No es la primera vez que prometes algo que no cumples. Y ahí es donde empieza a aparecer esa sensación incómoda. Esa mezcla de culpa y frustración que no dices en voz alta, pero que está ahí todo el tiempo. Porque sabes. Sabes exactamente qué deberías estar haciendo. Sabes que estás evitando. Sabes que cambiaría tu situación. Pero no lo haces. Y ese contraste es lo que más duele. No es la falta de resultados. Es la conciencia de que podrías estar en otro lugar si hicieras lo que ya sabes. A lo largo del día, esa sensación te acompaña. A veces baja, a veces sube, pero nunca desaparece del todo. Está en los momentos en los que te distraes. Está cuando ves a alguien avanzar. Está cuando recuerdas lo que dijiste que ibas a hacer. Está cuando te quedas en silencio. Y entonces aparece el diálogo interno. Debería estar haciendo esto. Pero no tengo ganas. Empiezo en un rato. Hoy ya no vale la pena, mejor mañana lo hago bien. Y así pasa otro día. Otro más. Y otro. No es que no lo intentes nunca. A veces lo haces. A veces empiezas. Pero no sostienes. No continúas. Vuelves al mismo punto. Como si algo dentro de ti te jalara hacia atrás justo cuando estás a punto de avanzar. Y eso te confunde. Te hace pensar que tal vez no tienes disciplina. Que tal vez no eres constante. Que tal vez te falta algo que otros sí tienen. Pero no. No estás confundido, estás evitando. Evitando lo incómodo. Evitando el esfuerzo real. Evitando ese momento inicial donde nada se siente bien, donde todo cuesta,
donde tienes que forzarte a salir de lo fácil. Porque sabes que empezar implica incomodarte. Y no quieres. Aunque digas que sí. Aunque te convenzas de que sí. Tus acciones dicen otra cosa. Prefieres quedarte en lo conocido. En lo que ya dominas. Incluso si eso te mantiene estancado. Prefieres distraerte antes que enfrentarte. Prefieres posponer antes que fallar. Prefieres imaginar el cambio antes que vivir el proceso. Y eso tiene un costo. Un costo que no siempre ves de inmediato, pero que se acumula. Se acumula en forma de días perdidos. De oportunidades que no tomas. De versiones de ti que nunca llegas a conocer. Porque cada vez que eliges no hacer lo que sabes, estás reforzando la versión de ti que no cambia. La estás entrenando. La estás haciendo más fuerte. Y luego te preguntas por qué te cuesta tanto salir de ahí. Pero no es un misterio. Es repetición. Es hábito. Es evasión. No te falta información, te sobra evasión. Sabes suficiente. Has visto videos. Has escuchado consejos. Has pensado 1000 veces en lo que deberías hacer. Pero nada cambia, porque el problema nunca fue saber. El problema es que estás usando todo eso, como una forma más de no actuar. Consumes contenido, te sientes identificado, piensas esto es lo que me pasa, y por un momento sientes alivio. Como si entenderlo fuera suficiente. Pero no lo es. Porque después de entender, vuelves a hacer lo mismo, y así entras en un ciclo peligroso. Saber no hacer sentir culpa, distraerte, repetir. Un ciclo silencioso. Un ciclo cómodo. Un ciclo que no parece grave, hasta que pasa el tiempo. Y te das cuenta de que sigues en el mismo lugar. Con las mismas ideas. Con las mismas intenciones. Pero sin ningún cambio real. Y en el fondo, eso es lo que más duele. No estar perdido. Sino estar exactamente donde empezaste, sabiendo que podrías no estar ahí. Debería hacer esto. La frase aparece sin que la llames. Se mete en tu cabeza en los momentos más simples. Cuando sabes exactamente qué tendrías que estar haciendo. Cuando tienes el tiempo. Cuando no hay excusas reales. Pero no tengo ganas. Y ahí se rompe todo. No hay discusión. No hay negociación. Solo esa sensación que te detiene antes de empezar. Como si algo dentro de ti apagara cualquier intento de moverte. Y lo peor es que no siempre se siente como una decisión, se siente automático. Estás ahí, con todo listo. Sabes lo que toca. Sabes por dónde empezar. Incluso sabes que no es tan difícil como lo estás haciendo ver en tu cabeza. Pero no lo haces. Te quedas mirando la pantalla. Pensando. Dudando. Postergando. Y en algún punto, sin darte cuenta, ya elegiste no hacerlo. Cierras lo que tenías que abrir. Ignoras lo que tenías que enfrentar. Y te dices que en un rato vuelves. Pero no vuelves. Y justo en ese momento, aparece algo más pesado que la pereza. La culpa.
No una culpa exagerada, dramática, sino una más silenciosa, más constante, más difícil de ignorar. Porque sabes que podrías haberlo hecho. Sabes que no lo hiciste por falta de capacidad. Sabes que fue una elección. Y eso incomoda. Cada vez que no haces lo que sabes, pierdes respeto por ti. No pasa de golpe. No es algo que notes en un solo día. Pero se acumula. Se va metiendo poco a poco en la forma en la que te ves. En la forma en la que te hablas. En la forma en la que reaccionas cuando intentas volver a empezar. Porque ya no confías igual en ti. Ya no crees del todo en tus propias palabras. Te dices que ahora sí vas en serio, pero hay una parte de ti que no lo compra. Porque ya lo has dicho antes. Y no lo cumpliste. Y eso crea una tensión constante dentro de ti. Una especie de conflicto interno que no se apaga. Una parte de ti quiere avanzar. Quiere cambiar. Quiere hacer lo correcto. Y otra parte simplemente no se mueve. Y ganando siempre la misma. No porque sea más fuerte, sino porque es más cómoda. Entonces entras en ese ciclo que se repite sin parar. Piensas en lo que deberías hacer. Lo evitas. Te das cuenta de que lo evitaste. Te culpas. Y repites. Pensar, evitar, culparse, repetir. Una y otra vez. Sin descanso. Sin avance real. Y lo más peligroso es que te acostumbras. Te acostumbras a vivir así. A tener ese ruido constante en la cabeza. A sentir que siempre estás a punto de cambiar, pero nunca lo haces. A convivir con esa incomodidad como si fuera normal. Pero no lo es. No es normal vivir sabiendo que te estás fallando. No es normal sentir que tienes potencial y no usarlo. No es normal prometerte cosas y romperlas todos los días. Pero se vuelve habitual. Y cuando algo se vuelve habitual, deja de parecer urgente. Por eso sigues ahí. No porque no duela, sino porque ya te acostumbraste al dolor, lo volviste parte de tu rutina. Parte de tu identidad. Parte de lo que eres. Y entonces empiezas a justificarlo. Hoy no dormí bien. Necesito motivarme primero. No estoy en el estado mental correcto. Excusas que suenan válidas, pero que esconden lo mismo de siempre. Evasión. Porque cuando realmente quieres hacer algo, lo haces incluso sin ganas, pero aquí no está pasando eso. Aquí estás esperando sentirte listo. Esperando sentirte motivado. Esperando que sea fácil. Y mientras esperas, no haces nada. Y cada vez que eliges no hacer nada, refuerzas ese patrón. Lo haces más fuerte. Más automático. Más difícil de romper. Hasta que llega un punto en el que ya ni siquiera lo cuestionas. Simplemente pasa. Simplemente repites. Simplemente sigues. Y en el fondo, sabes que eso no es cansancio. No estás cansado, estás desconectado de ti. Desconectado de lo que quieres. Desconectado de lo que sabes que importa.
desconectado de esa versión de ti que sí haría lo que tiene que hacer. Porque si realmente estuvieras conectado, no podrías ignorarlo tanto tiempo. No podrías mirar hacia otro lado con tanta facilidad. No podrías seguir repitiendo lo mismo sin hacer nada al respecto. Pero lo haces. Y eso es lo que más pesa. No el esfuerzo que no haces, sino la distancia entre quién eres y quién sabes que podrías ser. Una distancia que ves todos los días, una distancia que sientes. Una distancia que no desaparece. Porque no importa cuánto la ignores, sigue ahí. Esperando. Recordándote. Mostrándote una y otra vez que el problema no es que no puedas avanzar. Es que no estás eligiendo hacerlo. Hay algo más profundo sosteniendo todo esto. No empezó ayer. No empezó cuando te diste cuenta de que estabas estancado. Viene de antes. De intentos que no salieron como esperabas. De momentos en los que sí quisiste hacerlo, y no funcionó. De veces en las que diste un paso adelante, y terminaste regresando al mismo lugar. Y eso deja marca. Porque no es solo el resultado lo que pesa. Es lo que empezaste a creer después de eso. Es la interpretación que hiciste. Es la forma en la que te hablaste cuando las cosas no salieron bien. Tal vez intentaste cambiar un hábito y lo dejaste a los pocos días. Tal vez empezaste algo importante y no lo terminaste. Tal vez te esforzaste y nadie lo valoró. Tal vez alguien te dijo algo que se te quedó grabado más de lo que debería. Críticas. Comparaciones. Expectativas que no alcanzaste. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejaste de verlo como algo que podías mejorar, y empezaste a verlo como algo que simplemente eres. No dejaste de intentar, dejaste de creer que valía la pena. Ese es el punto que cambia todo. Porque cuando dejas de creer que vale la pena, ya no importa cuánto sepas. Ya no importa cuánto quieras. Algo dentro de ti ya decidió que el esfuerzo no compensa. Que no hay garantía. Que podrías volver a fallar. Y ahí entra el miedo. No el miedo obvio que se siente como pánico, sino uno más silencioso, más racionalizado, más disfrazado. Miedo al fracaso. A intentar otra vez y confirmar esa idea que ya tienes de ti. A esforzarte y que no funcione. A demostrarte, una vez más, que no eres capaz de sostenerlo. Pero también hay otro miedo, que casi nadie reconoce. Miedo a que sí funcione. Miedo a que realmente cambies. A que las cosas empiecen a moverse. A que tengas que sostener una nueva versión de ti. Una versión que exige más. Que ya no puede esconderse en excusas. Que ya no puede culpar a las circunstancias. Porque cambiar no solo implica mejorar. Implica responsabilidad. Implica mantenerlo. Implica dejar de ser quien has sido durante tanto tiempo. Y eso también da miedo. Por eso te quedas en ese punto intermedio, donde no avanzas, pero tampoco te expones del todo. Donde puedes seguir diciendo algún día, sin tener que demostrar nada hoy. Y para sostener eso, aparece el autoengaño.
Frases que suenan lógicas, que incluso parecen inteligentes, que te hacen sentir que estás siendo consciente cuando en realidad solo estás postergando. Estoy esperando el momento perfecto. Necesito estar listo. Primero tengo que organizarme. Cuando tenga más tiempo. Y así pasa el tiempo. Porque ese momento perfecto no llega. Esa sensación de estar listo no aparece. Ese contexto ideal nunca se construye. Pero tú sigues esperando. O al menos eso te dices. No estás esperando, estás escapando. Escapando de empezar sin garantías. Escapando de hacerlo mal al principio. Escapando de enfrentarte a esa incomodidad que sabes que viene con cualquier cambio real, porque en el fondo, ya sabes que no necesitas más tiempo. No necesitas más información. No necesitas sentirte diferente. Lo que necesitas es hacer algo que ahora mismo no quieres hacer. Y eso es lo que sigues evitando. Pero todo esto no se sostiene solo por hábitos o decisiones aisladas. Se sostiene por algo más profundo. Tu identidad. La forma en la que te ves a ti. La historia que te cuentas sobre quién eres. No cambias porque aún te ves como alguien que no cambia. Puede que no lo digas en voz alta. Puede que incluso intentes convencerte de lo contrario. Pero en la práctica, sigues actuando como alguien que no termina lo que empieza. Como alguien que se rinde. Como alguien que posterga. Como alguien que no se mantiene constante. Y cada vez que haces eso, refuerzas esa identidad. La confirmas. La haces más sólida. Porque tus hábitos no son solo acciones. Son pruebas. Son evidencia. Son recordatorios constantes de quien crees que eres. Si todos los días haces lo mismo, todos los días te demuestras lo mismo. Y entonces no es raro que no cambies. Sería raro que cambiaras, haciendo exactamente lo mismo. Tus hábitos confirman tu identidad. Y tu identidad sostiene tus hábitos. Es un ciclo cerrado. Un sistema que se alimenta a sí mismo. Y mientras no lo rompas, todo lo demás es superficial. Puedes motivarte. Puedes inspirarte. Puedes decirte que ahora sí. Pero si en el fondo sigues viéndote igual, vas a volver a actuar igual. Porque no actúas según lo que quieres. Actúa según lo que crees que eres. Y eso es lo que realmente te tiene atrapado. No la falta de ganas. No la falta de disciplina. Sino la forma en la que te has definido, sin darte cuenta. Una forma que ahora tienes que cuestionar, si realmente quieres salir de ahí. Hay un momento en el que ya no puedes distraerte más. Un momento en el que todo se queda en silencio y no hay nada que te saque de ahí. No hay ruido, no hay excusas, no hay nada que te permita evitar lo que sabes. Y te enfrentas contigo. Sin filtros. Sin justificaciones. Sin historias que te protejan. Solo tú y la verdad. Esa verdad que llevas tiempo esquivando. Esa que aparece cuando dejas de moverte, cuando dejas de consumir, cuando dejas de llenar cada segundo con algo que te distraiga. Porque en ese espacio, ya no puedes esconderte.
Y lo sientes. Sientes el peso de todo lo que no hiciste. De todo lo que postergaste. De todo lo que dijiste que ibas a cambiar, y no cambiaste. Y ahí es donde golpea. Si sigues así, nada va a cambiar. No es una amenaza. No es dramatización. Es simplemente la realidad. Porque nada cambia por pensar diferente. Nada cambia por entender más. Nada cambia por esperar el momento correcto. Las cosas cambian cuando haces algo distinto. Y tú, no lo estás haciendo. Y en el fondo, ya lo sabes. Sabes que si repites lo mismo, vas a obtener lo mismo. Sabes que este ciclo no se rompe solo. Sabes que nadie va a venir a sacarte de ahí, sabes que el tiempo no lo arregla. Y aún así, sigues igual. Eso es lo que duele. No la dificultad, sino la conciencia. La claridad de saber exactamente qué está pasando, y no hacer nada al respecto. Y mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. No se detiene. No espera a que te sientas listo. No se ajusta a tu proceso. Simplemente pasa. Días que se convierten en semanas. Semanas que se convierten en meses. Meses que empiezan a parecer años. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que muchas cosas no cambiaron. Sigues pensando lo mismo. Sigues queriendo lo mismo. Pero no hiciste lo necesario para moverte, y eso tiene consecuencias. Oportunidades que no tomaste. Caminos que no exploraste. Versiones de ti que nunca llegaste a conocer. Porque no basta con imaginar lo que podría ser. Hay que construirlo. Y tú, lo estás dejando pasar. Poco a poco. Sin darte cuenta del todo. Como si siempre hubiera más tiempo. Como si siempre hubiera otra oportunidad. Como si no importara. Pero importa. Más de lo que te gustaría admitir. Porque tu vida no está en pausa, aunque tú te sientas así. El mundo sigue. La gente sigue. Las cosas avanzan. Y tú te quedas viendo, desde el mismo lugar. Eso desgasta. Eso pesa. Eso se acumula. Hasta que llega un punto en el que ya no puedes ignorarlo. En el que ya no puedes convencerte de que no es tan grave. ¿Por qué lo es? Porque sabes que estás dejando pasar tu propio potencial. Porque sabes que podrías estar haciendo más. Porque sabes que esto no es todo lo que eres capaz de vivir. Y aún así, no haces nada distinto. Y ahí llega el momento más incómodo de todos. El momento en el que se cae la última excusa. El momento en el que ya no puedes culpar a nada externo. Ni al tiempo. Ni a las circunstancias. Ni a otras personas. Solo quedas tú. Y la decisión que no estás tomando. El problema no es que no puedas, es que no estás eligiendo hacerlo. Eso cambia todo. Porque ya no se trata de capacidad. No se trata de talento. No se trata de suerte. Se trata de elección. De lo que haces, a pesar de cómo te sientes. De lo que decides, incluso cuando no tienes ganas.
Y eso es lo que has estado evitando ver. Porque aceptar eso implica asumir responsabilidad. Implica reconocer que podrías haber hecho más. Que podrías haber empezado antes. Que podrías haber sido diferente si hubieras elegido diferente. Y eso duele. Duele más que cualquier fracaso. Porque no es algo que te pasó. Es algo que permitiste. Algo que repetiste. Algo que sostuviste. Y ahora lo tienes enfrente. Sin adornos. Sin suavizar. Sin escapatoria. La pregunta ya no es qué te pasa. La pregunta es qué vas a hacer con esto. Porque ahora ya lo viste. Ahora ya lo entendiste. Ahora ya no puedes decir que no sabías. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay vuelta atrás. O sigues igual, sabiendo exactamente lo que estás haciendo. O decides romperlo, aunque no te sientas listo. Pero quedarte en medio, ya no es una opción cómoda. Ahora pesa. Ahora incomoda. Ahora exige. Y eso es lo que puede cambiarlo todo. Todo este tiempo pensaste que te faltaba algo para empezar. Motivación. Energía. Claridad. El momento perfecto. Pero no. No necesitas motivación. Necesitas acción incómoda. Porque la motivación es inestable. Va y viene. Depende de cómo te sientes, de lo que pasa afuera, de tu estado mental en ese momento. Y si dependes de eso, siempre vas a encontrar una razón para no hacer nada. Por eso sigues esperando. Esperando sentirte diferente para actuar diferente. Pero no funciona así. No cambias cuando quieres, cambias cuando decides incomodarte. Ese es el punto que rompe el ciclo. No cuando tienes ganas. No cuando te sientes listo. Sino cuando haces lo que sabes, aunque no quieras. Porque ahí es donde empieza el cambio real. Y no se siente bien. Esa es la parte que nadie te dice claramente. El cambio no se siente bien al inicio. Se siente pesado. Se siente forzado. Se siente incómodo. Porque estás rompiendo un patrón. Estás saliendo de lo que ya conoces. Estás dejando de hacer lo fácil para empezar a hacer lo necesario. Y eso genera resistencia. Pero esa resistencia no es una señal de que algo está mal. Es la señal de que estás haciendo algo distinto. Por eso no necesitas grandes metas. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. Eso solo te abruma y te lleva de vuelta al mismo lugar. Lo que necesitas es algo mucho más simple. Mucho más real. Un paso. Uno solo. 5 minutos. Empezar sin pensar demasiado. Sin esperar sentirte listo. Sin intentar hacerlo perfecto. Solo empezar. Porque el problema nunca fue la complejidad. Fue el inicio. Fue ese momento en el que sabes lo que tienes que hacer y decides no hacerlo. Ahí es donde todo se define. No necesitas cambiar tu vida, necesitas empezar. Y ese inicio no tiene que ser grande. Tiene que ser real. Tiene que romper, aunque sea un poco,
el patrón que llevas repitiendo. Porque en ese pequeño acto ya estás siendo alguien diferente. Ya no el que piensa. Ya no el que posterga. Sino el que hace. Y eso es lo que empieza a cambiarlo todo. Sabes qué hacer. No necesitas otro consejo. No necesitas otro video. No necesitas entender más. Ya lo sabes. Lo has pensado muchas veces. Lo has sentido. Lo has evitado. Pero sigue ahí. Sabes qué hacer. Y durante todo este tiempo, la diferencia nunca fue el conocimiento. Nunca fue la falta de herramientas. Nunca fue el momento. Fue lo que hiciste con eso que ya sabías. O mejor dicho, lo que no hiciste. Porque siempre hubo un punto en el día en el que podías empezar. Siempre hubo una decisión pequeña que podías tomar. Siempre hubo una oportunidad real de hacer algo distinto. Y no la tomaste. No porque no pudieras, sino porque no quisiste incomodarte. Pero ahora ya no es lo mismo. Ahora lo viste claro. Ahora ya no puedes esconderte detrás de las mismas excusas sin darte cuenta. Ahora sabes exactamente dónde está el problema. La diferencia ahora es si lo vas a hacer. Nada más. No es más complicado que eso. No es más profundo que eso. No es más elegante que eso. Es una decisión. Una sola. La que llevas postergando. La que has evitado una y otra vez. La que sabes que cambia todo, pero también sabes que no es cómoda. Y ahí es donde se define todo. No mañana. No después. No cuando tengas ganas. Hoy. En lo pequeño. En lo real. En lo incómodo. Porque puedes salir de aquí, sentir que entendiste todo, y volver exactamente al mismo patrón, o puedes hacer algo distinto. Algo mínimo. Pero real. O sigues igual, o empiezas hoy. Si este video te habló, no lo ignores como siempre haces. No lo dejes pasar como otro momento de claridad que dura unos minutos y luego desaparece. No lo conviertas en otra idea que entiendes, pero no aplicas. Porque ya sabes a dónde lleva eso. Esta vez, haz algo distinto. Algo mínimo. Pero real. Empieza por una decisión pequeña. Una sola cosa que sabes que has estado evitando. No tiene que ser perfecta. No tiene que ser grande. Tiene que ser ahora. Y antes de irte, deja una marca. Si este video te habló, escribe, empiezo hoy, punto. No es por el algoritmo. Es por ti. Es una forma de dejar de quedarte en tu cabeza y empezar a moverte. De hacer visible una decisión que normalmente solo piensas y no sostienes. De romper, aunque sea un poco, el patrón de solo consumir, sin actuar. Porque cuando lo escribes, te expones. Te comprometes. Y eso cambia algo. No estás solo en esto. Hay más personas sintiendo exactamente lo mismo. Pensando lo mismo. Postergando lo mismo. Pero eso no significa que puedas quedarte ahí. No estás solo, pero nadie va a hacerlo por ti.
Ese es el punto incómodo. Puedes tener apoyo. Puedes tener contenido. Puedes tener claridad. Pero al final, la acción es tuya. La decisión es tuya. El cambio es tuyo. Y si no haces nada con esto, nada cambia. Así de simple. Si quieres seguir viendo contenido que no te adormece, que no te vende motivación vacía, que no te dice lo que quieres escuchar, entonces quédate. Aquí no te motivamos, te despertamos. Pero recuerda esto, quedarte no sirve de nada si sigues siendo el mismo. Así que no te lleves solo palabras. Llévate acción. Aunque sea pequeña. Pero real. Empieza hoy.